Javier de la Rosa, el resumen de una vida. Nace un 10 de abril de 1949 en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife. Licenciado en Artes Escénicas y Dramáticas en Madrid. Licenciado en Teología y diplomado en Ciencias Religiosas en Burgos, Comillas y Tenerife. Poeta, escritor y dramaturgo. Artista plástico. Candidato al Premio Nobel de Literatura en 2015. Medalla de plata de la ciudad de París en poesía por la Academia Arts, Sciences et Lettres de Francia. Académico correspondiente. Diputado del Parlamento de la Seguridad y la Paz de las Naciones Unidas para Asuntos Culturales. Ministro de la Antarctic Land. Miembro de las asociaciones Española Internacional de Críticos de Arte, autor de más de 50 obras literarias entre prosa, poesía y teatro, de las cuales una veintena dedicadas a La Laguna, a Tenerife y a Canarias. Otros tantos premios internacionales que sería muy largo enumerarlos aquí. Crítico de arte y a su vez poeta. ¿Cómo ve el arte pictórico o escultórico en Canarias? Con respecto a los pintores y escultores, en la plástica hay una tendencia a la abstracción, tanto geométrica como manchas. Ahí me coloco en la acuarela, que es una vibración en la mancha propiamente dicha, en su resolución. Y por supuesto en la escultura también en la abstracción, puesto que hay un gran valor en los artistas de aquí, de las islas, tanto en plástica como en escultura, porque yo propiamente la escultura clásica, a no ser la época de los griegos, la escultura romana, los presocráticos, en fin, los distintos parámetros escultóricos clásicos, lo que se denomina escultura clásica, que sí es inconmensurable en belleza, no así en el siglo XIX, que me resulta fría, una escultura fría, más bien de mausoleos, de tumbas, que le tengo espanto. Yo prácticamente me dan horror, no me gustan, sinceramente, con unos ángeles de mármol. El mármol de per se es frío y hay que ser como Miguel Ángel, que tocó al Moisés en su rodilla, le dio un golpe y diciendo: ahora vive, respira, grita, habla, porque Miguel Ángel le influía, le insuflaba la vida a las esculturas. No así el arte escultórico del siglo XIX, que estaba muerto. ¿Por qué Napoleón? Napoleón, igual que Alejandro Magno, semidioses de una época, y Napoleón sobre todo tan reciente, tan hacia nosotros ahora, su misterio como conquistador, como hombre sensible, porque tenía una sensibilidad enorme, quería crear lo que hoy es la Comunidad Europea, pero con más apertura y más libertad, respetando siempre la autonomía de cada nación, su integridad. No le salió bien y él escribía poesía. Hay en la obra en la que lo describo, Napoleón en Santa Elena, en la isla de Santa Elena, hay un Napoleón sensible, solo, terriblemente solo, y ahí se describe a sí mismo en ese conjunto poético que creo que se conserva en alguna parte de Londres, porque los secuestradores, vamos a decir, de Napoleón en la isla de Santa Elena eran ingleses, claro, como se sabe. Entonces es un misterio el paradero de estos poemas, que sí se sabe tuvo una heredad, pero supuestamente en Inglaterra, ¿no? En Londres. Era poeta. Javier, ¿cómo percibes, cómo ves, cómo sientes
la laguna desde la azotea de la Laguna Gran Hotel. Pues es una vista de pájaro, donde se puede ensoñar, donde se puede apreciar el tiempo detenido en las tejas cuajadas de verodes y del musgo de la niñez que se adhiere a las paredes antiguas, a las paredes viejas de esta hermosa y durmiente ciudad. Además tiene una arquitectura muy emblemática. Tenemos aquí detrás el casino, tenemos allí iglesias también históricas. Indudablemente es un patrimonio único por su historia, su devenir y también por su trazado. Es una ciudad que se llevó el modelo de Rosa de los Vientos hacia América. Es un trazado hermosísimo y ese trazado, aparte ya de la monumentalidad que la tiene, fue la que llevó el gato al agua para el título de Patrimonio de la Humanidad. Muy bien merecido. Sí, por supuesto. ¿Qué significa ser hijo predilecto de esta ciudad tan maravillosa, patrimonio de la humanidad como es San Cristóbal de la Laguna? Pues para mí es el sumum, es lo máximo a lo que yo he podido llegar. Tengo titulaciones extranjeras, pero este título aquí, in situ, en mi propia tierra, en mi amadísima La Laguna, es algo para mí inconmensurable. Javier de la Rosa, mi gran amigo, es un hombre muy tranquilo, muy buen conversador, con el don de la escucha. Y tengo que decir que cuando estás con él no es imposible aburrirse, porque puede hablar contigo de cualquier cosa. Yo como inglesa, una inglesa que le interesa mucho la cultura inglesa, comparto con él muchas cosas en común porque es amante del arte inglesa y las obras literarias, especialmente de Shakespeare. Esto se hace muy patente cuando él tiene que leer o presentar alguna de sus obras, porque tiene una forma magistral de leer y llegar a oyente, de transmitir el sentimiento, lo que él ha escrito, y me hace acordarme muchísimo de los clásicos, los actores clásicos del teatro inglés. Tengo que decir que además de ser un hombre tan tranquilo, siempre está, si le observas, absorbido por su entorno. Yo le veo muchas veces en mi propio jardín. En cuanto sale, es como si se sumergiese en todo lo que es la naturaleza, sus sonidos, como si tuviese todos sus sentidos alerta para luego plasmar sobre su pequeña libreta un par de palabras que hace con una facilidad, como agua que fluye de una fuente. Es muy generoso. Es un hombre que se ha dedicado toda su vida a ayudar a los demás. Sus puertas siempre han estado abiertas, no solamente a escritores, pero a pintores también, a los artistas. Muchos han acudido a él para preguntarle si le pueden representar, si le pueden dar alguna crítica sobre su obra, cómo mejorarlo.
Y él se ha dedicado no solamente a ayudarlos, sino que incluso ha ayudado a llevar la obra y la cultura canaria fuera de las islas. Javier es una persona que jamás tratará de criticar la obra de otra persona. Él respeta la obra de los demás. Él, como artista que es, reconoce que cada persona tiene su manera de expresarse, su manera de poner el lápiz sobre el papel, que sea en escritura o en dibujo. Y esto es lo que él ha tratado de explicar a la gente, que la importancia es lo que uno lleva dentro, saber plasmar ese propio sentimiento único sobre un papel o sobre un lienzo. Mencionar que Javier es lagunero de pura cepa y veo esto reflejado en muchísimas de sus obras. La luz de la laguna, el frío de la laguna, el vientillo, lo veo reflejado en su libro de Moya. En esos paseos por la punta, sus tranquilos anocheceres en Agaete vienen reflejados en su libro de Cuba Rosa. Es un hombre que por naturaleza llega a todo el mundo gracias a su sensibilidad. ¿Qué supone para ti la poesía, el objeto poético y el ser propiamente en poesía? La poesía es belleza, o debe serlo. Lo hórrido también pudiese ser poesía, pudiera ser poesía, pero ya nos basta con el devenir diario, con el tema álgido de la vida en sí, para recrearse en lo terrible, en lo inhumano, en la herida y en la cicatriz luego doliente a través de los tiempos o del tiempo actual que vive el ser. El ser es belleza, el entorno es lo que hace el término poético, la maquinaria poética es otra cosa, es una fábrica de ritmo, rima y contar, ya incluso ahí matemáticamente, el sentido de unos versos, por ejemplo, dentro del soneto. Son 14 versos, bueno, lo consabido. Puede ser un buen poema en sentido libre, genérico de la palabra, o a lo Marcel Duchamp, que por el hecho de ser artista, escritor, pintor, escultor, lo que sea, artista, ya el hecho de elegir un objeto ya es propiamente obra de arte. El poeta nace, y esto puede ser un tópico, o se hace otro tópico. Pero, ¿qué crees, Javier? ¿Es un tópico dentro del sistema poético? Estamos rodeados de tópicos. Pero claro, sin los tópicos, en general, como definición o como indefinición de lo que puede ser lo artístico, sería imposible detallar o detenerse
en lo que es realmente el tópico de algo y dentro de la elegibilidad, o sea, de lo elegible, de lo palpable, de lo que es el arte, puede ser tópico o desgranar lo que es utópico, que la genialidad de lo tópico dentro de la utopía, que es una degeneración de lo tópico, vamos así decirlo, por poco entendible, por poco reconocible en lo actual, in situ, en lo que caminamos y descaminamos. Los tópicos, hay que huir de los tópicos, o por lo pronto yo huyo del tópico. Por supuesto que lo más fácil es facilitar el tópico, lo consabido. Por supuesto que para bien o para mal, lo que está dentro de lo que puede ser una cuestión levógira hacia una izquierda o hacia una derecha, o destrógera hacia lo derecho, ¿no? En el intermedio puede haber una utopía que puede ser también una surrealidad. Una ensoñación, porque cada vez que dormimos y gracias al sueño podemos seguir vivos. ¿Ritmo y rima o verso libre? Verso libre siempre, verso libre. En mi caso, claro, aunque hay que aprender en el soneto. Todo buen poeta debe elaborar sonetos. Pues se aprende mucho con la elaboración del soneto. Elaborar un buen soneto es muy complicado. Yo los he escrito, y bueno, con más o menos fortuna, y porque tiene que surgir, en el caso del soneto, fresco y espontáneo. Y eso es complicado cuando ya está sometido a un ritmo de palabras y a una cuántica, me refiero a una cantidad de palabras, contar palabras para llegar a y los versos también, los 14 versos consabidos, ¿no? Entonces esa mecánica te limita el frescor del poema. Lograr el frescor dentro de esa maquinaria del verso es difícil, pero muy bueno y muy estimulante para escribir luego el verso libre. ¿Política actual y lirismo o intelecto, filósofos o políticos? La política actual adolece de lirismo. Los políticos actuales son banqueros de la política del gobierno. Al decir banqueros, persiguen un lucro material, por supuesto, y un lucro personal. El político debe ser como un sacerdote, darse a los demás y prácticamente olvidarse del materialismo, que siempre puede venir, por supuesto, pero que no es lo suficiente para ellos mismos y, por supuesto, para el gobierno de un pueblo. El pueblo necesita de buenos líderes para que se sientan en libertad, no sometidos jamás, y, por supuesto, que el político antiguo, vamos, del siglo pasado y de otros siglos, eran filósofos, pensadores, y así iba mejor el gobierno de este pueblo, de los pueblos y del conglomerado general planetario. Me refiero ya a la globalización o globalidad actual. ¿Es el cine poesía? El cine es el séptimo arte. El cine debe ser entretenimiento sobre todas las cosas. Surgió de sombras en blanco y negro, siguen siendo sombras, es una mélange a lo francés de música, guión, literatura, un buen guión,
o un guión mediocre o un mal guión, luego no sería prácticamente nada, o sería un exceso de música, si es la buena música, si es la composición buena música, sería un exceso en el cine, o de buenas imágenes, un exceso de fotografía. Luego tiene que estar equilibrado en el cine, como es una confluencia de música, fotografía y literatura. Puede ser poesía, pero cuidado, a través de un buen guión, de un buen director, que debe llevar el sentimiento poético y no debe ser nunca chabacano ni vulgar. Lo de entretenido, por supuesto, es la base, es fácil, es barato, siempre lo fue, lo sigue siendo, te ofrece un buen arte por poco dinero y te descansa el ánimo, una buena película, que lo que debe ser es serenar y no salir angustiado de un cine, que ya la vida en sí es angustiosa per se, para salir estresados de una sala, de un cine o a través de la televisión. Paz y guerra, definir a las dos. Yo definiría que es indefinible la paz. Somos seres hechos para y por la paz. Lo demás es la maldad, el egoísmo y la falta inteligible, la falta de inteligencia y de contertulio, de diplomacia, ¿sí? De creerse con derecho de eliminar a un ser humano, a seres humanos, a miles de seres humanos, por el egoísmo propio de gobernar a los demás y atar a los demás, esclavizándolos. No defino la guerra, no me da la gana de definirla, porque es la peor atrocidad y la peor vergüenza de la humanidad. Es la imperfección del ser humano capital. No debe existir la guerra. La paz, siempre la paz, como la paloma blanca que sostiene en su pico la rama de laurel, como en el Antiguo Testamento Noé en el arca, que cuando ya la ira de Dios, porque Dios tiene ira, Dios igual naturaleza o como se quiera entender, tiene ira y sabe defenderse. Esto mismo del COVID es una defensa de la naturaleza igual Dios. La fama, ¿qué significa para ti? La fama, propiamente dicha, es algo que los demás observan, unos valores en ti. Luego lo dispersan, lo hablan, lo ejecutan de alguna manera, positivo o negativo, porque hay buena y mala fama. La buena fama, que es a la que te refieres, es un sentido genérico de un buen hacer y a mí no me gusta, no me agrada intrínsecamente y prefiero que los demás me den la fama, si es que lo creen conveniente, y yo seguir adelante sabiendo que sí, que tengo buena fama, pero nada más. Que yo como creador estoy siempre perfeccionándome y hay obras que el público es el encargado de decir, el lector, esta me gusta más, esta me gusta menos, pero eso es relativo, porque va en gusto y sobre gustos no hay nada escrito. Pero, por ejemplo, para una persona que quiere conocer a Javier, ¿algún título así en concreto que nos puedes decir? La de Napoleón, la novela sobre Napoleón. ¿Y por qué en concreto? Porque es prosa poética y reúne la historia
con la fantasía novelesca y el impacto lirista, lírico, sensorial de la poesía. La influencia de su propia vida en su literatura. ¿Qué nos tiene que decir al respecto, Javier? Hombre, por supuesto, en todo escritor, en todo artista, influye tu vida, tu propia vida, tu devenir, tu camino, ya sea entre abrojos, entre espinas, entre rosas. Eso es la vida. Todo se va sanando, todo se va obteniendo. Por supuesto que en toda la obra de un buen escritor está detrás su propia vida, su propia experiencia, mimetizada en unos personajes X. Muchas veces un hecho se desdobla en 3 tomos. Yo no soy partidario en mi caso, de hacer obras voluminosas, que luego el peso y la lectura puede ser pesada. Yo creo que puedes entrar en acción desde el primer capítulo y yo suelo ser breve. Premio Nobel. Defínelo. ¿Qué es para ti? Es un reconocimiento a una labor de un escritor, de un humanista, las diferentes facetas del Nobel, de un científico, a un trabajo exhaustivo para el bien de la humanidad. Pintura y poesía, ¿cuál eliges de las dos? Elijo las dos, puesto que pintura y poesía, las bellas artes son todo una, o sea, confluyen todas en un sentimiento artístico, en un lirismo, o no, pero todo debe ser un arte, todo es arte, y la confluencia de las bellas artes, ahí tenemos el cine, como ya expliqué, confluyen varias artes en él, y todo estriba en la maestría del ser humano, del artista propiamente dicho, ¿no? Arte, plástica, poesía, literatura en sí, escultura, cualquier artesanía, que la palabra arte procede de artesanía, de artesano, todo es arte siempre que conduzca a la belleza, a la serenidad y a la comodidad del ser humano. Éxito, ¿qué es para ti, Javier? No es nada en sí. Ahora mismo lo que estamos haciendo es éxito, es positivo. Éxito es positividad. Es licenciado en Teología y diplomado en Ciencias Religiosas. ¿Quería ser sacerdote? No. Curiosidad es lo que me condujo a estudiar teología. Esa curiosidad rayana en la filosofía me sirvió de mucho. Es una gran carrera, la de teología, para un creyente o no creyente, da igual. Te enriquece enormemente y te das cuenta de centrar en un rigor religioso, cristiano en este caso, católico o no católico, pero en mi caso sí. Todo es tiene un sentido y todo tiene un orden y todo es un mensaje a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. Todo es por la palabra de Dios, y todo es hecho por su palabra y por una sustancia, por un rayo de luz, todo es por la luz de mano siempre divina y del amor de Cristo y de los ascendidos, vamos a decir, como Mahoma, por ejemplo, perfectos en el mensaje de amor, de amar,
a lo Mantegazza, filósofo, que decía y dice en su literatura que todo es por el amor, todo es por el amor. Buda, su filosofía, por el amor. Repito, Mahoma, por el amor. El Dios único, por el amor. La vida de Javier es un corre-corre entre museos y salas de arte. Javier tiene en las paredes de su casa de La Laguna muchas obras. ¿Su casa es otro museo? Por supuesto que mi casa es otro museo. Lo he ofertado porque en principio yo doné a Astorga, a la ciudad de Astorga, parte de mi obra, de mi colección artística, de plástica, escultura, y descansa hoy en día en la Casa Museo Leopoldo Panero de Astorga, en la galería, en el salón que lleva el nombre de mi esposa, que es Panero, Charo Alonso Panero, sobrina carnal de Leopoldo Panero y prima hermana de Leopoldo María Panero. Ese salón está dedicado a Charo Alonso Panero, que es mi esposa, a Rosario Alonso Panero, que es diseñadora, dibujante de obra literaria, sobre todo dibujante, una gran dibujante, una gran ilustradora, y actualmente está pues delicada de salud, pero va saliendo bien. Y esa donación, mediante la cátedra Leopoldo Panero, que creé y dirijo de la Universidad de La Laguna, la llevamos, ella es comisaria de la cátedra, la nombré yo en su momento, porque es inestimable su ayuda hacia mi persona, y llevamos la cátedra cada año a Astorga, a esa casa museo, y por supuesto se celebra también en la Universidad de La Laguna, ¿no? ¿Cree en la humanidad? El ser humano es muy complicado. El ser humano es difícil. El ser humano, por crueldad de la naturaleza, que nos ha hecho más inteligentes y menos inteligentes, puede ser más bondadoso y menos bondadoso, más lírico y menos lírico. Pero siempre está el ser humano, que es una maravilla para amar.